Estamos aquí en la mesa para dialogar con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sobre este paro general parcial que ya comenzó, bueno, y sí, está a minutos de comenzar en los hechos, de 9 a 13 horas con algunos gremios que extienden la medida por más tiempo. Pereira, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un placer estar con ustedes como siempre. Un gusto. Le traslado una pregunta que recién se dio fuera del aire, que me parece bien interesante para propiciar la charla que la realizaba nuestro compañero Leo Borges. Cuando se hace una medida en carácter parcial, así se trata de un paro general, ¿sirve? ¿Tiene el mismo impacto? Sí, siempre depende de cuál es el objetivo. El objetivo de hoy es hacer una gran movilización donde queden plasmados los aspectos fundamentales de la plataforma del PIT-CNT, básicamente vinculado al trabajo y a la defensa de la negociación colectiva. Para que esto suceda en una gran movilización, la mejor medida es un paro parcial. Y en el paro parcial los sindicatos se articulan de forma tal de que decenas de miles de trabajadores van a un acto, escuchan lo que dicen los trabajadores y después los multiplican por varias veces, porque ese trabajador habla con su familia, con sus vecinos, con su almacenero, con el puestero. Para una movilización como la que hoy se espera, la mejor medida sin duda es la del paro parcial. ¿Pero se trata de reafirmar los postulados de la central Sí. o hay algunos episodios puntuales que van a estar presentes en la oratoria? No, se trata de reafirmar los postulados. Eso no quita que los temas que hoy estén ocurriendo no se traten, porque eso sería como taparse la vista ante las circunstancias que están sucediendo. Si hay una conflictividad en un sector, hoy se va a plantear, pero los temas fundamentales y centrales tienen que ver con el trabajo y la negociación colectiva. En cierta medida, la nota anterior da cuenta de uno de los factores que nosotros debemos atender. Ser mujer y pobre en el Uruguay es una cuarta condena, digamos, y es una cosa que a todos nos cuesta reconocer. Que niños quedan solos porque la madre sale a trabajar en hogares de contexto, es una verdad que todo el mundo la sabe. Pero la cuestión a la hora de que sucede un incidente de este tipo. ¿Cuáles son las políticas que la sociedad tiene como compensatorias para que esa madre o ese padre puedan encargarse de esa circunstancia? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mirar el sector más débil de la sociedad? ¿Dónde están las políticas que apuntan no a decir la escuela tiene que resolver el tema? Porque cuando el niño llega a la escuela, llega sin las herramientas suficientes para tener igualdad de condiciones que tus hijos o los míos. Hoy cumple 31 años mi hija Mariana, atravesó la educación y sigue atravesando distintas cosas, pero tuvo contención, tuvo una madre y un padre que le leyeron un cuento, unos abuelos que la sacaron a pasear. Cuando Fabiana decía, acá hay que ver cuáles son las redes de contención, básicamente se trata familia, vecinos, comunidad, porque a la escuela llegás a los 4 años, a los 5 años, pero previo a eso tiene que haber una contención de amor. Y después el desarrollo futuro va a tener mucho que ver con esto. Ayer lo planteaba Juan Grompone en el programa Todas las Voces, pero yo lo había leído un poco antes en un libro de Iglesias, de quien fue presidente del BID y canciller uruguayo, que se llama Reflexiones, que hablando del futuro del trabajo dice en un momento la jornada laboral va a ser menor. Cuando esa jornada laboral va a ser menor, va a haber mucho trabajo que tenga que vincularse a la cultura. Es que todos vamos a ser actores o cineastas o pintores o artistas plásticos o vamos a hacer ballet o vamos a hacer otras artes. No, muchos vamos a ser espectadores. Pero para que alguien pueda ir al teatro, al cine o al ballet, alguien lo tiene que enseñar a ser espectador. Pereira, ¿y este tema suele estar presente en la mesa? Yo parto de la base de que es un tema central. Si no está presente hay que colocarlo, porque la defensa de la niñez, si yo te digo, la pobreza en Uruguay es 8%, pero cuando miro a los niños es 17,2%, y a vos no se te mueve nada, no tenemos solución. Si yo te digo que los problemas de seguridad en el mundo, los países que tienen menores problemas de seguridad en el mundo, son los países que tienen menor diferencia entre ricos y pobres, es decir, mayores niveles de igualdad social. Entonces, ¿no será ahí la batalla? Porque después condenar chiquilines que fueron abusados sexualmente, que fueron violentados, si vos leés quiénes están hoy internados en el INISA y mirás los expedientes, violencia de niños, abuso sexual en algunos casos, violencia de distinto tipo. Ellos pasaron por la escuela, pero muchas veces no logramos que la escuela hayan pasado por ellos. Ahora, no puede decir que no se hayan implementado políticas sociales, porque de hecho se han implementado y hay inversión en ellas. ¿Qué está fallando entonces? Bueno, mayor igualdad social. Acá hay un sector de la sociedad que tiene múltiples veces más que el 20% más pobre de los uruguayos. ¿Y dónde están los rezagos? Porque cuando miramos la prueba PISA o el resultado INED, del estudio INED, lo que en verdad deberíamos decir, tenemos un problema con los pobres, que lo tenemos recontra estudiado. En Uruguay si algo está estudiado es la pobreza. ¿Dónde viven? ¿Cuántos hijos tienen?
cuáles son las circunstancias habitacionales, cuáles son los niveles educativos. Lo que se estudia poco en Uruguay es dónde está la riqueza, dónde depositan los dineros, por qué hay 25.000 millones de dólares uruguayos fuera del país, quiénes son los que la tienen. Eso no sabemos casi nada. Casi no hay investigación sobre la riqueza. Entonces no es prioridad del Estado. No, debería ser. Si queremos construir una sociedad igualitaria, tenemos que ir a buscar instrumentos, no alocadamente, buscar instrumentos de política pública que permita que la brecha entre ricos y pobres se achique y la igualdad social sea una cuestión en la que todos pensemos. A principios del siglo pasado ya había una lucha sobre igualdad social. Digamos, porque cuando se habla de la ley de Valle, de las 8 horas, que tuvo la valentía de presentarla, a veces nos olvidamos de decir que el Parlamento demoró 10 años en aprobarla. 10 años. En el medio de esos 10 años hubo movilización popular, sindicatos que la lograron. O sea, esto no fue un movimiento mecánico, fue un impulso de un presidente que no contaba siquiera con los votos de su partido. Entonces, construir condiciones políticas y sociales para mirar a los pobres desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la lástima, sino desde la perspectiva de la construcción de una política que les permita tener igualdad de oportunidades, es decir, que efectivamente nos diferenciemos por los talentos y las virtudes. ¿Esto pasa? Si en tu casa hay 1000 libros y en la casa de una persona de contexto desfavorable ninguno, ¿vos decís que va a haber igualdad entre tu niño, que yo lo vi de chiquitito, con ese niño que no accede a ningún libro? Si tu niño ya fue a 7 o 8 obras infantiles, miró 20 o 30 películas de cine infantil y de otro tipo de cine, y ese niño no fue a ni siquiera conoce el mar, ¿vos creés que va a haber, esto se va a diferenciar por talentos y virtudes? ¿O hay un problema de origen que hay que tratar? Y si no tratamos, esas personas, en un mundo del trabajo que se va modificando, fíjate en el estudio que estamos hoy y pensemos en el estudio que estábamos hace 25 años cuando Lorenzo me entrevistaba. Tiene nada que ver, es otro estudio, son otras cámaras, son otros conocimientos los que tienen que tener los trabajadores. Se crearon empleos. Se crearon otro tipo de empleos, más calificados en muchos casos. Para estos trabajos calificados, ¿acaso no precisamos mayor nivel de educación formal, formación profesional, formación técnica e incluso formación universitaria? Entonces cuando te dicen, el problema es la educación, no, el problema es el origen. Si un maestro tiene 30 abanderados en las escuelas de contexto alto para poder dar 9 banderas, y en una escuela de contexto crítico no alcanza las 9, acá, digamos, esto para dar un dato, simplemente un dato que nos muestre cuál es la brecha. Esa misma maestra se cambia de esta escuela de contexto que se están fajando y se cambia a una escuela de contexto favorable y tiene resultados fantásticos. Hay veces que una misma maestra lo vive en una misma jornada. En una misma jornada, incluso yendo a 2 escuelas. Entonces, cuidado, porque colocar toda la responsabilidad de la escuela es una irresponsabilidad. Pereira, volvemos a la jornada de hoy. Ustedes están manteniendo diferentes rondas de diálogo con los candidatos de los partidos políticos. Aquí se reafirma el postulado de la negociación colectiva. ¿A usted le parece, cree que corre riesgo la negociación colectiva de acuerdo a si hay un cambio de gobierno? Y a mí me parece que sí, de acuerdo a algunas afirmaciones que en principio parecen poco importantes. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, si usted dice, yo voy a cumplir con todas las recomendaciones de la OIT, lo que le está diciendo a todos los cámaras que están ahí atrás, al sonidista, que si están con el salario sobrelaudado, no van a negociar el salario en el tripartismo, lo van a negociar en el bipartismo. Nosotros vivimos el bipartismo entre el 92 y el 2004, acá varios lo vivieron. Los ajustes salariales bipartitos, ¿cuántos eran acá? ¿Cuál era el salario? Acá o en cualquier rama de actividad. ¿Sabés cuántos trabajadores negociaban del total de los trabajadores? 13%. Pero a ver, los candidatos no, dicen en su plataforma que tocar el Consejo de Salario no está ni en sus prioridades. Tocar es decir, todos deberían decir, vamos a mantener la negociación tripartita para la fijación de salarios mínimos y para la fijación de salarios. Porque si no, los que están por encima de los salarios mínimos de categoría probablemente empiecen a perder poder adquisitivo. ¿Yo lo puedo afirmar hoy? No, pero es una luz amarilla. Por ejemplo, si me dicen, voy a prohibir la ocupación de los puestos de trabajo, ¿en función de qué? Pero el paro también es una manera de demostrar fuerza ante un eventual cambio de escenario. Pero claro, si se van a tocar estos aspectos, va a haber lucha desde el primer día. Tiene que quedar claro, porque digamos, un movimiento sindical sensato, serio y estudioso como el nuestro, lo que no puede dejar es dudas. Hoy lo que va a decirle el movimiento sindical a la sociedad, estas son las banderas que vamos a defender para los trabajadores, pero sobre todo para los trabajadores que tienen menos potencia. Porque probablemente en los sindicatos de mayor afiliación, de mayor potencia, esto se logre mantener. Pero en los sindicatos con menor poder,
supongamos el sector rural o el sector doméstico u otros sectores de actividad que sus industrias han quedado en la mínima expresión, esos no van a poder ajustar salarialmente bipartitamente. Entonces, de alguna manera es colocar a los sindicatos más fuertes también como escudo de los sindicatos más débiles o con menor capacidad de movilización, y al mismo tiempo construir las condiciones para decir cuáles son los temas que vamos a sostener. Por eso es trabajo y negociación colectiva. ¿Puede ¿no? llegar a haber otra movilización antes del 27 de octubre? No, parto de la base que va a ser difícil. Lo que sí va a haber son 3 reuniones con los candidatos que tienen posibilidades de ser presidentes, con Ernesto Talvi, con Luis Lacalle y con Daniel Martínez, y va a haber 5 o 6 preguntas, algunas referidas a trabajo, la mayoría de ellas, pero también vinculadas a la educación, también vinculadas a la inclusión social. ¿Y qué pasa si una de esas reuniones se desprende algo que eventualmente genere o amerite una movilización? Bueno, ahí veremos, como todo en la vida. Nunca se puede prejuzgar. Yo ayer fui a la presentación de un documento de la OIT que es Prospectiva 2050, que es pensar el Uruguay del futuro. Y ahí hay una cantidad de pistas, pero nadie puede saber qué va a pasar en el 2050. Hay pistas. Sobre las pistas que hay, uno puede decir, no debería haber nada que a partir de hoy genere una nueva movilización, pero nunca se sabe. Puede haber un conflicto de alta intensidad, puede haber una circunstancia no deseada. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener la prudencia y siempre la capacidad de raciocinio para analizar en cada caso cuál es la mejor medida y en lo posible poder explicarla. Porque, por ejemplo, yo le digo acá ultraactividad, a usted le suena ultratón, pero cuando le digo, mire, si le quitan la ultraactividad a los compañeros del canal, todas las veces que vayan a discutir, tienen que discutir si le van a dar la canasta o no, tienen que discutir si van a tener derecho a la alimentación o no, si tienen el día libre por tal cuestión o no. ¿Me explico? Entonces son los derechos los que se están defendiendo atrás de esta palabra tan compleja. Si yo le digo negociación libre y voluntaria, a usted le puede sonar la cosa más libre del mundo, libertad, fraternidad, igualdad. Y lo que les están diciendo es que el Estado no va a participar del equilibrio entre el capital y el trabajo. Y cuando los Estados no participan del equilibrio entre el capital y el trabajo, el capital termina quedando con más rentabilidad y los trabajadores con menos derechos y menos ganancias. Y los que gritaban olas de Paraguay, de la genialidad de Paraguay competitivamente, deberían leer hoy los resultados económicos de Paraguay, pero mucho más que eso, los resultados sociales de Paraguay, que la mayor parte de ellos no tienen protección social, que no tienen un salario adecuado para vivir, que no se les ha cuidado la vida en el lugar de trabajo. Estas son las cosas que ¿en qué país queremos vivir? Es la pregunta. Nosotros queremos vivir en un país de justicia social, desarrollo democrático, desarrollo productivo, pero también de justicia social, donde la igualdad de oportunidades sea un factor sustancial para la clave del desarrollo, ¿no? Pereira, seguimos conversando en cualquier momento. Cuando ustedes quieran. Como siempre, vamos a procurar acceder a ese documento de OIT que se presentó en la jornada de ayer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.